y oír su palabra. Recordemos que esos juntos actos son actos de adoración en el culto público. Tanto lo que yo estoy haciendo como lo que ustedes están haciendo. Exponer y oír. Juntas cosas son igualmente importantes. Encomendémonos al Señor. Dios de gloria, estamos ante ti también, Señor, adorándote con nuestras bocas y oídos. Pero tú has dicho, Señor, que los labios hablan de la abundancia del corazón. Y también llamas a tu pueblo a oír. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Por lo tanto, te rogamos, Señor, que nos concedas adorarte haciendo juntas cosas, exponiendo desde el corazón, escuchando con el corazón. Que seamos, Señor, para tu adoración por medio de Cristo en esta mañana. Amén. Quiero invitarles, por favor, a Génesis. Y nos ubicamos en el capítulo 2. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Quiero que en esta mañana, hermanos, recordemos que, como habíamos advertido en la reunión que tuvimos el domingo, vamos a tener una serie de enseñanzas debido a unos énfasis muy particulares que queremos hacer. Y los primeros domingos de cada mes queremos tratar temas sobre la familia. Hoy, en esta serie, vamos a comenzar tratando un tema sobre los esposos. Y he titulado la enseñanza de esta mañana Volviendo a los fundamentos pactuales del matrimonio. Volviendo a los fundamentos pactuales del matrimonio. Amada Iglesia, cuando los fundamentos pactuales del matrimonio caen en el olvido por parte de los cónyuges, entonces cae también la gloria de Dios, y con ella, o sin ella más bien, los hogares quedan vulnerables ante todo tipo de asaltos de ideas y prácticas pecaminosas en el hogar. Por ello tenemos que volver a los fundamentos pactuales del matrimonio, para lo cual vamos a estar revisando aquí en Génesis capítulo 2 esos fundamentos, y vamos a hacerlo entre los versos 16 y 25. Antes de comenzar, quisiera decir que estamos en un tiempo, en un siglo, en el cual se ha hecho famosa esa expresión, ese prefijo re. Ahora, en ámbitos políticos y académicos, ese re ha tomado mucha fuerza. Hoy se habla mucho de redefinir, redescubrir, releer, reinterpretar, hacer reingeniería, y todo es re. No creo que sea malo, pero el problema es que muchas veces cuando ese re se utiliza en nuestro tiempo, se utiliza para justificar un cambio en los significados originales que Dios dio. El re muchas veces sirve en nuestros círculos académicos, por ejemplo, para ya no pensar más bíblicamente, sino para darle una nueva definición a los conceptos que el Señor alguna vez dejó establecidos
en este canon perfecto, infalible e inerrante. Tenemos que tener cuidado. Cuando alguien dice, vamos a hacer una relectura de esta parábola, vamos a hacer una relectura de esta historia, lo que está queriendo decir es, vamos a cambiar el significado. Y una de las instituciones que más se han visto damnificadas por ese re ha sido la institución del matrimonio, pues se ha redefinido, sus fundamentos se han reinterpretado. Y como iglesia tenemos que estar apercibidos de ello. Por lo cual, quiero que hoy hablemos de dos grandes puntos en esta discusión de los fundamentos pactuales del matrimonio. Primero, los fundamentos preparatorios previos a un pacto matrimonial. Los fundamentos preparatorios previos a asumir un pacto matrimonial. Es decir, lo que todo soltero debería saber del matrimonio. Y luego vamos a mirar propiamente los fundamentos del pacto matrimonial como tal. Lo que los casados necesitamos saber, recordar acerca de el pacto matrimonial. Vamos a leer los versos 16 y 17 de Génesis capítulo 2. Dicen estos dos versículos así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ya que en este contexto en que Dios lo está diciendo, está preparando al hombre para el matrimonio, ya que el capítulo 2 va a culminar con la institución del matrimonio, debemos entender estos dos versículos 16 y 17 como preparatorios en el hombre para el futuro matrimonio que está a punto de celebrar. Así que, ¿qué podríamos decir de estos dos versículos 16 y 17? Como fundamento preparatorio antes de asumir un pacto matrimonial. Y más adelante definiremos lo que es un pacto matrimonial. Lo primero que podemos ver en estos versos que acabamos de leer es que el varón necesita someter su vida al Señor desde antes de asumir un pacto matrimonial. Desde antes de asumir un pacto matrimonial. Lo sabemos porque el Señor no dio la orden a Adán de ser sumiso a Él después de estar casado. Esta orden aparece antes del pacto matrimonial. Y lo que vemos entonces es que Dios está preparando a Adán para su futuro rol, diciéndole, sé obediente a mí. Recordemos que cuando Dios da estas órdenes, Eva no existe. Claramente el Señor le está haciendo un llamado a Adán a que se someta a Él, a su señorío, antes de asumir el pacto matrimonial. Podría pensarse equivocadamente que un buen momento para empezar a obedecer al Señor sea cuando nos casamos. Eso es una equivocación terrible. Un hombre o una mujer que piensan que deben esperar hasta casarse para afirmarse en el Señor, nunca se van a afirmar en el Señor. Por eso es importante entender este fundamento. El varón necesita someter su vida al Señor desde antes de asumir un pacto matrimonial. Y por eso el Señor manda a Adán a obedecerle antes de que le diera una mujer. Ahora, noten cómo comienza el verso 16. Y mandó Jehová Dios. Lo cual exige de Adán obediencia. Es un mandato, no es un consejo, no es una sugerencia, pero es un mandato. Y mandó Jehová Dios al hombre. Así que es Dios quien lo ordena. Cuando afirmamos que el varón necesita someter su vida al Señor antes de asumir o desde antes de asumir un pacto matrimonial, no es un buen consejo pastoral que estamos dando.
Estamos comunicando una orden divina dada desde el principio y a lo largo de las Escrituras. Dios no colocó a Adán, amados hermanos, en un océano de libertinaje. Lo colocó en un Edén de obediencia y santidad. Recordemos siempre eso. Si miramos el versículo 8 de este mismo capítulo, vemos: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y en el Edén le dio el mandato. Así que el lugar del hombre antes de un pacto matrimonial no es un océano de libertinaje. Es un Edén de obediencia y de santidad. Amados solteros, cuidado con pensar que deben esperar hasta el matrimonio para afirmarse en el Señor. Nunca lo van a lograr si no lo hacen antes de casarse. Ahora, consideremos lo siguiente. En este momento, hermanos, en que Dios está dándole esta orden a Adán, ¿Adán ha caído en pecado? No. En este momento todavía está en su estado de santidad perfecta. Y si el hombre en su mejor momento de la historia necesitó leyes y órdenes, ¿cuánto más nosotros que venimos con un problema de pecado? Por favor, calculemos eso. Si el hombre en su mejor momento requirió mandatos del Señor y se le exigió obedecer, ¿cuánto más nosotros que venimos con un problema de debilidad profunda, siendo creyentes y al nacer de mortandad absoluta? Amados, vemos en los versos 16 y 17 cómo Dios hizo a Adán primero y lo instruyó con el propósito de capacitarlo para el futuro rol que iba a desempeñar. Hemos insistido una y otra vez que cuando Dios ordenó a Adán obediencia perfecta, no estaba presente Eva. Así que en el caso de los hombres no debe haber una Eva para obedecer a Dios, para afirmarnos en Dios. Es suficiente con que Dios diga: obedéceme. Pero lo que Dios también está haciendo con Adán antes de asumir su pacto matrimonial es que lo está entrenando para el futuro pacto matrimonial que va a asumir. ¿Por qué? Porque Dios no está comunicándose directamente con Eva, lo hace directamente con Adán, no porque Dios no quiera comunicarse con Eva, sino porque Dios quiere comunicarse con Eva a través de ¿quién? Del hombre. ¿Y cómo el hombre va a asumir un pacto matrimonial si primero no ha experimentado lo que es obedecer al Señor? Si primero no ha llenado su mente y su corazón de los mandatos divinos para luego asumir el pacto matrimonial, para luego ser ese Adán que enseña a Eva: no podemos comer de este fruto. Así que Dios es muy misericordioso con Adán y le está entrenando para asumir su futuro pacto matrimonial. De aquí, hermanos, que necesitamos afirmar que un fundamento previo a asumir un pacto matrimonial es que el varón necesita someter su vida al Señor desde antes de asumir un pacto matrimonial. Ahora, esto con respecto al varón. Pero si hiciéramos la pregunta: ¿qué necesita la mujer antes de casarse? A la luz de esto que hemos visto, ¿qué podríamos pensar? Lo que la mujer necesita antes de casarse a la luz de esto es identificar un hombre así. Abrir sus ojos, pedir sabiduría divina e identificar a un hombre que ya está sometido a Dios, que ya tiene un corazón sensible al Señor y que vendrá a ejercer ese rol de manera contundente en el hogar.
muchos problemas en el matrimonio se evitarían si previo al pacto matrimonial la mujer colocara sus ojos en un hombre así. Es decir, uno que ha escuchado la palabra de Dios previamente. Uno que se ha sometido a Dios desde antes de asumir un pacto matrimonial. Pero a veces otras características ganan y en el momento traen cierto regocijo carnal, pero a los meses traen lágrimas y dolor. Así que el primer fundamento nos habla de que el varón necesita someterse al Señor antes de asumir su pacto matrimonial. Pero no es lo único. Hay otro fundamento. Quiero que leamos por favor los versos 18 al 20. Dicen así: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Amados hermanos, hay otro fundamento importante previo a asumir un pacto matrimonial en estos 3 versículos. Recordemos el primero: el varón necesita someterse desde antes de asumir un pacto matrimonial. Pero aquí hay otro: el varón también necesita someter sus conceptos al Señor desde antes de asumir un pacto matrimonial. No solo necesita someter toda su vida al Señor, sino que también necesita, desde antes de asumir un pacto matrimonial, someter sus ideas, sus conceptos, especialmente sus ideas y conceptos con respecto a la vida marital, desde antes de casarse. Ahora, parecería obvio que esto es así, pero no es tan obvio, hermanos. Muchos hombres creyentes que se casan, luego salen con cosas extrañas, y aún muchos de ellos son creyentes. Muchos con el tiempo, o incluso no pasando mucho tiempo, creen que su mejor ayuda idónea son los amigos, o creen que su mejor ayuda idónea son sus deportes, o creen que su mejor ayuda idónea es una mascota. Y todo eso revela que los conceptos no se sometieron al señorío de Cristo antes de asumir un pacto matrimonial. Así que también los conceptos es importante someterlos al Señor desde antes de asumir el pacto matrimonial. ¿Por qué lo sabemos? Porque miren cómo comienza el verso 18. Y dijo Jehová Dios. ¿Cómo comenzó el verso 16? Y mandó Jehová Dios, lo cual exige obediencia. Pero ahora el verso 18 comienza y dijo, ya no y mandó, sino y dijo Jehová Dios, lo que implica que ahora el hombre, ¿qué tiene que prestar? Oído. En lo primero, prestar toda su vida en obediencia. Ahora tiene que prestar oído a los conceptos de Dios acerca del matrimonio, confrontarlos y asumir cambios si son necesarios. Así que solo Dios, hermanos, puede afirmar lo que no es bueno para el hombre, aún antes de casarse. Ni tú ni yo tenemos el derecho ni la habilidad para decir qué es bueno y qué no es bueno, especialmente en el matrimonio. Solo Dios tiene la prerrogativa, el derecho de decir que no es bueno para el hombre y decir que sí es bueno para el hombre en el matrimonio. Y por eso todo varón, antes de casarse, debe revisar cuáles son sus conceptos con los que está entrando al matrimonio. Vemos en el verso 18 que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Parece una expresión muy sencilla, y de hecho lo es, pero no es simplista.
No es bueno que el hombre esté solo. Pero, ¿qué tienen muchos varones de hoy en día en su mentalidad? ¿Qué ideas tienen muchos hombres de hoy? Que es bueno estar solo. Mujeres también, por supuesto. No hace mucho iba en un bus hacia el Recodo y delante de mí iba una muchacha hablando por celular. Al parecer estaba hablando con otra joven. Y ella le decía con insistencia y convicción estas palabras, no se me olvidarán: yo no necesito un hombre en mi vida. Quiero un hijo, pero no un hombre siempre a mi lado. Puedo sola. ¿Eso no suena extraño? De ninguna manera. Hoy, lo que Dios dice que no es bueno, el hombre ha dicho que sí es bueno. Y el Señor ha dicho a Adán, y de Adán, no es bueno que el hombre esté solo. Así que un varón, antes de asumir el pacto matrimonial, necesita revisar sus conceptos acerca del matrimonio. Calcular. Y hermanos, aunque parece obvio, no lo es tanto. Miren el propio caso de Adán. No es bueno que el hombre esté solo. Pero toda la tragedia en el Edén ocurrió en un tiempo en el que Adán prefirió estar solo. Qué sabio es el Señor. Cuando el hombre está solo, muchos problemas acarrea una vida de un soltero y aún una vida de un casado. Porque el Señor ha dicho que no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Ahora, el mismo Dios que dijo lo que no es bueno para el hombre, también dijo que sí es bueno para el hombre. Ahí mismo en el verso 18. Dice, le haré ayuda, ¿qué? Idónea para él. Y solo Dios tiene la prerrogativa, el derecho de decir que sí es bueno para el hombre. Así como Él dice que no es bueno, también Él dice que sí es bueno. Así que no es como alguien que dice lo que no es bueno, pero dejan incertidumbre sobre qué será entonces lo bueno. No, Él ha dicho que no es bueno y también ha dicho que sí es bueno para el hombre. No es bueno que esté solo, pero ¿qué es bueno para el hombre? Tener una ayuda idónea. Eso es bueno, y todo hombre, como Adán, antes de asumir el pacto matrimonial, debería evaluar sus conceptos personales y ajustarlos al plan divino. Creo, hermanos, que nosotros los padres y nuestros padres y abuelos han tenido mucha de culpa y tenemos mucho de culpa en criar a nuestros hijos con una mentalidad de levantarse solos. No deberíamos hacer eso. Deberíamos con nuestros hijos desde muy pequeños decirles, no es bueno que el hombre esté solo. Por eso, prepárate para el futuro hogar. Por eso, aún con varones pequeños, deberíamos enseñarles a madrugar, a ser laboriosos, diligentes, varoniles, porque no es bueno que el hombre esté solo. Así que un día van a asumir responsabilidades hogareñas, van a asumir un pacto matrimonial. Y en cambio, sí es bueno hablarles de que, en el caso de los varones, un día que van a tener de Dios, una ayuda idónea. Pero creo que en nuestros hogares, y me refiero a nuestra sociedad en general, ya no es el mensaje a la hora del almuerzo, ya no es el mensaje a la hora de la cena, de hablar de los futuros hogares, de hablar de la bendición del matrimonio, de hablar de la bendición del hogar. Al contrario, ¿qué se habla de los hogares hoy?
A las mujeres se les dice, usted tiene que velar por usted misma, porque algún hombre podrá de pronto tomarla y después dejarla. Defiéndase, prepárese. Y a los hombres hoy, con esto de las nuevas masculinidades, se les dice que no hay problema con asumir un hogar con el rol tradicional, sino que hoy el hombre puede quedarse en casa haciendo las tareas hogareñas y la mujer ir a hacer lo que el hombre, con el sudor de su frente, se le mandó a hacer. Al hombre, no a la mujer. Todo está al revés. Pero Dios dice que es bueno y que no es bueno. ¿Qué no es bueno? Que el hombre esté solo. ¿Y qué sí es bueno? Que tenga una ayuda idónea. Ahora, Adán necesitaba una ayuda idónea. Y creo que generalmente hemos entendido ayuda idónea como ayuda adecuada, ¿verdad? Ayuda idónea, una ayuda adecuada. Creo que está bien, pero también creo que el adjetivo adecuada, cuando pensamos en ayuda idónea, no hace justicia a todo lo que el término idónea quiere comunicar. Así que me gustaría en esta mañana, de manera sencilla, advertir que el término o el adjetivo idónea, para referirse a esa ayuda del hombre, comunica conceptos muy específicos desde el hebreo. Ya que el hebreo, de donde procede esta palabra, el hebreo neged significa opuesto. Opuesto. Y usted piensa, ¿cómo alguien opuesto puede ser una ayuda? Eso es lo que significa la palabra idóneo en hebreo. Y opuesto. Bueno, opuesto no siempre es una palabra peyorativa. De hecho, opuesto también es una palabra que refleja un significado, comunica una idea positiva. Opuesto puede ser alguien que tiene unas características únicas que yo no tengo para complementarme. Y eso es importante. ¿Y por qué es importante hacer este énfasis? Porque muchos hombres hoy creen que una ayuda adecuada para sus vidas es un perro. Incluso muchos hombres creen que una ayuda adecuada para ellos es otro hombre. Así que cuidado. Tenemos que tratar de detectar lo que Dios quiso decir con ayuda idónea, ayuda opuesta. Es decir, alguien que tenga características que yo no poseo para complementar. Y si no se cumple eso, no es ayuda idónea dentro del contexto del pacto matrimonial. Por supuesto que tenemos ayuda en los amigos, en los hermanos, pero en el contexto del pacto matrimonial hay unas características muy particulares. Vamos a revisarlas. Vamos a revisarlas a partir de la ilustración que el Señor da en el verso 19 y 20. Y cuando llego a este punto, siempre me gusta recordar un suceso que nos ocurrió un día con nuestro hijo Juan Andrés. Le pusimos a leer esta porción de las Escrituras y cuando lo sentamos para que nos compartiera lo que había aprendido, nos dijo, bueno, yo aprendí que no es bueno que el hombre esté solo. Y nosotros dijimos, muy bien. ¿Y qué más aprendiste? Y nos dijo, bueno, aprendí que necesita una ayuda idónea. Y nosotros, muy bien, hijo. ¿Qué más aprendiste? ¿Cuál es esa ayuda idónea? Y nos dijo, aprendí que la ayuda idónea del hombre son las bestias. Yo me miré con Alexa con un poco de preocupación y dije, ¿cómo entendió eso de acá? El problema fue que leyó hasta el verso 19. Porque si ustedes ven el 18 dice, le haré ayuda idónea para él. E inmediatamente, ¿qué formó Dios? Las bestias del campo. Bueno, ese es un buen ejemplo
para tratar de leer siempre la Escritura por perícopas, es decir, por unidades completas de pensamiento. Porque si cortamos en ciertos versículos, probablemente nos va a quedar una idea errada. Pero algo que sí es muy contundente y nos ayudó a ver el por qué el Señor no colocó en el verso 19 la formación de la mujer, lo cual sería lógico, ¿cierto? Es decir, que el verso 18 terminara diciendo, le haré ayuda idónea para él, y que inmediatamente comenzara el verso 21. Entonces Jehová, Dios hizo caer en sueño profundo, y todo lo que sabemos sobre la formación de la mujer. Sería un poco más lógico, ¿verdad? Pero ¿cómo es que Dios hace una interpolación antes de pasar al verso 21 con los versos 19 y 20? ¿Qué quería el Señor afirmar sobre su ayuda idónea? Muy importante. Verso 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Así que esta interpolación realmente está en el lugar perfecto para enseñar a Adán qué era una ayuda idónea. Y no la iba a encontrar en otros seres vivos, pero que no habían sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Las Escrituras no dan exactamente las razones de cómo Adán concluyó que entre los bellos animales no había ayuda idónea para él. Pero podemos imaginarnos, tal vez Adán estaba deseoso de ver eco de su autoridad sobre ellos, una autoridad benéfica. Recuerden que en las Escrituras quien le coloca el nombre a otro es su autoridad. Recuerden eso. En las Escrituras, cuando alguien le coloca nombre a otro, es su autoridad. De tal manera que por eso Dios le presentó los animales a Adán, para que Adán, como cabeza de la creación, representando a Dios, pusiera nombre a los animales. Pero podemos pensar que Adán no vio eco de su autoridad santa en ese momento. No vio como que los animales estuvieran agradecidos con Adán de que les hubiera puesto nombre. No vio eco de esa autoridad benéfica. Y yo creo que eso es desastroso. Una soledad inmensa tuvo que haber sentido Adán al mostrar su autoridad con la que fue hecho, colocando nombre a los animales y no ver reflejada esa acción amorosa. Y Adán fue entendiendo, no hallo comunión aquí entre los animales. Este es un buen mensaje para los solteros que quieren vivir toda su vida solteros con un perro y un gato. No hay soledad más profunda. Está bien tener perros y gatos cuando hay familia, pero no reemplazando a la familia. Ahora, lo primero que entiende Adán es que necesita a alguien que sea hecho a imagen y semejanza de Dios. Y eso tiene dos ideas, hermanos. A imagen y semejanza de Dios tiene dos ideas. Primero, habilidades. Capacidad de razonar, capacidad afectiva, capacidad de tomar decisiones. Pero también morales. Que disfrute de la piedad, que disfrute de la santidad, que goce de la presencia de Dios. Los animales no tenían tal diseño. Ni tenían tales habilidades, ni tenían un sentido moral. Y Adán necesita eso. Así que entiende que necesita un ser a imagen y semejanza de Dios. Pero cuidado, cuidado.
Si todavía lo dejamos hasta ahí, entonces podríamos decir que a un hombre, otro hombre, le podría ser una ayuda idónea. Cuidado. No es suficiente con decir que debía ser una persona hecha a imagen y semejanza de Dios, sino que, ¿recuerden el término idóneo? Opuesto. Tenía que ser alguien con características diferentes a nivel biológico, es decir, físico, a nivel psicológico, a nivel afectivo y en sus roles. Porque si no, no iba a haber verdadera complementación. No iba a haber verdadero complemento. Entonces, no basta con decir que el hombre necesitaba a alguien a imagen y semejanza de Dios, sino alguien que fuera hecho a imagen y semejanza de Dios, pero que fuera ¿qué? Opuesto, para complementar, físicamente diferente, anatómicamente diferente, psicológicamente diferente, afectivamente diferente, y en los roles diferente. Y entonces Adán entiende que no iba a encontrar eso en ninguna criatura de las que había visto hasta el momento. Y por eso Dios, ¿qué tiene que hacer? Una ayuda opuesta, una mujer, biológicamente diferente, psicológicamente diferente, afectivamente diferente, con roles diferentes, pero hecha a imagen y semejanza de Dios para complementarlo perfectamente. El hombre necesita someter sus conceptos a Dios antes de asumir un pacto matrimonial. Debe entender eso. Solo una mujer lo puede complementar. Supremamente importante. Ahora, podríamos preguntar para terminar este punto, ¿y qué necesita la mujer antes de casarse? La Biblia ha hecho énfasis en el hombre, porque la mujer no está creada. Bueno, la mujer necesita entender que sus diferencias físicas, anatómicas, psicológicas, afectivas y de roles no son una debilidad, son una virtud para complementar al hombre de su vida. Pero hoy, ¿cómo son vistas las diferencias con que Dios hizo a la mujer respecto al hombre? ¿Como virtudes? No. Como defectos abominables que la sociedad ha construido y que se ha inventado. Todas esas diferencias son constructos sociales. No son cosas dadas por diseño divino. La mujer también necesita someter sus conceptos al Señor antes de asumir un pacto matrimonial. Y también, en este punto, creo que la mujer también necesita, antes de asumir un pacto matrimonial, prepararse para hacer ayuda opuesta. Es decir, conservar todas sus diferencias, porque es la única manera en que la mujer va a ayudar al varón a desarrollarse rápido como cabeza. Si la mujer, antes de asumir el pacto matrimonial, diluye las diferencias con el hombre, va a ser una carga a esa cabeza futura. Solo cuando la mujer conserva con convicción sus diferencias y las protege, podrá ser ayuda opuesta al hombre para complementarlo y que se desarrolle rápido como cabeza. Es por eso que la mujer también necesita reafirmar sus conceptos, someter sus conceptos al Señor para que cuando llegue el matrimonio llegue como Dios quiere que llegue, entendiendo que sus diferencias son virtudes, no debilidades, que le harán lo que debe ser el matrimonio. Ayuda opuesta, complementar al hombre para que se desarrolle rápido como varón. Es por eso que vemos en el 100% de los casos, cuando una mujer ha diluido esas diferencias, las ha destruido, es otro hombre en el hogar. Y qué horrible para un hombre tener otro hombre en la casa.
no complementa y en cambio es una carga. Y qué horrible para una mujer tener otra mujer en el hogar que no es cabeza. Por eso es tan importante que tanto el hombre como la mujer sometan sus conceptos al Señor antes de asumir un pacto matrimonial. Y tercero, en este primer punto, no solo el varón necesita someter su vida al Señor, no solo necesita someter sus conceptos al Señor, sino que el varón también necesita someter su bienestar al Señor desde antes de asumir un pacto matrimonial. Vamos a mirar los versos 21 y 22. Dicen así: Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Quiero argumentar en este punto, hermanos, que un varón que se casa sin una mentalidad sacrificial nunca va a experimentar lo glorioso del amor. Un varón que se casa sin una mentalidad sacrificial nunca va a experimentar lo glorioso del amor, la fuerza del amor verdadero, porque el amor es sufrido. Y quien quiera disociar esos dos conceptos no va a tener ni de lo uno ni de lo otro. Es cortar un brazo en dos. No sirve. Ahora noten cómo comenzó el versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo. Notaron que el versículo 16 comenzó y mandó Jehová Dios, lo cual exige del hombre obediencia. El verso 18, y dijo Jehová Dios, lo cual exige del hombre oír y aprender. Y ahora el verso 21, entonces Jehová Dios hizo, manda, dice y hace. Con el hace exige que el hombre renuncie a su bienestar para los tratos de Dios. Se someta a los tratos de Dios. Y aquí hay un trato para Adán que se ve muy fuerte, pero es tan benéfico. Hay una incisión dolorosa, profunda. Hay una cirugía. Hay un corte. Hay derramamiento de sangre. Hay sacrificio. Hay dolor. Y antes de casarse, ¿verdad? Todavía no se ha casado Adán. Así que ese es un fundamento previo a asumir un pacto matrimonial. Es decir, que el hombre antes del matrimonio, con esto que está viviendo, ha aprendido que Dios quiere que el hombre se prepare antes de casarse con una mentalidad sacrificial. Ya tengo que estar herido antes de casarme. Si quiero formar a una futura mujer, tiene que ser sobre mi herida, no sobre mi bienestar. Ningún hombre forma a ninguna mujer insistiendo en su bienestar. Y eso es lo que Dios enseña en estos versículos a Adán y a Eva, su futura esposa. Notemos que ¿quién interrumpe el bienestar de Adán? Dios, con una herida profunda, un trato particular del Señor. Ahora, llama mucho la atención que dice el verso 21, mientras ¿qué? Dormía. La palabra dormir en las Escrituras también se usa para referirse a la muerte de los creyentes. Ojo a eso, la muerte de los creyentes. La palabra aquí es muy diciente. De hecho, cuando ustedes van a Lucas 16 y miran la parábola del rico y de Lázaro, o historia, como algunos otros creemos, ustedes van a notar que ¿cómo se describe la muerte de Lázaro? Durmió. ¿Y cómo se describe la muerte del rico? Fue sepultado. Hay una diferencia tremenda. No quiere decir que el rico no resucitó en espíritu, pero quiere decir que el término dormir siempre en la Biblia se aplica a la muerte de los santos, de los creyentes.
Y se aplica a Adán acá de manera metafórica para decir: Adán, te voy a matar para formar tu esposa. Adán, sobre tu muerte tu esposa será edificada. Adán, sobre tu herida tu esposa será formada. Tremendo concepto. No sobre tu bienestar se formará tu esposa. No sobre tu vida de lujos y de delicias se formará tu esposa. No, sobre tu muerte la formaré. Metafóricamente hablando aquí. Pero ustedes saben que alguien, no metafóricamente, murió para que de su costado se formara una esposa. ¿Quién? Nuestro amado esposo, Cristo. Quien no murió metafóricamente, realmente y cruelmente y terriblemente. Pero si no hubiera sido así, usted y yo como esposa de Él no estaríamos acá, vivos y esperanzados. El concepto es importante. El hombre necesita someter su bienestar al Señor desde antes de asumir un pacto matrimonial. Tiene que entrar con la idea de que mi sacrificio formará a mi esposa. Mis desvelos formarán a mi esposa. Parece obvio, pero no lo es cuando vemos tantos hogares cristianos y el hombre echado a las petacas, solo queriendo llegar a su hogar, a tomar el control del televisor, sentarse como un rey y que le traigan la comida y desatender su hogar. No es la visión bíblica aquí. Sobre tu herida se formará tu hogar, sobre tu herida formaré a tu esposa. Sobre tu muerte, tu esposa será edificada. Así que Adán aprendió el costo del amor sacrificial, porque Dios lo sometió a una herida. Pero Adán también entendió la recompensa del amor sacrificial. Mírenlo en el versículo 21. Al final, después de esa herida profunda, dice: y cerró, ¿qué? La carne en su lugar. Primera recompensa. Todo hombre que se sacrifica como Adán recibe de Dios, ¿qué? Aliento, sanidad. Podrá ser difícil, pero Dios va alentando, Dios va sanando las heridas, va diciendo: adelante, ánimo, no te dejaré con esa herida abierta, asúmelo. Así Cristo también resucitó. Y en un sentido, Adán también, ¿qué? Resucitó. Qué ilustración tan poderosa del amor más grande entre Cristo y su esposa, la iglesia. Pero no solamente esa fue la recompensa para Adán, que Dios le haya sanado, que Dios haya sido su aliento, que Dios haya sido su cuidador, sino también el verso 22 es una recompensa de su sacrificio. Dios formó una mujer de su herida. Qué bonito poder ver con mi sacrificio a una esposa formada. Qué bonito ver que tengo heridas de batalla, pero que mi esposa está entrenada, que mi esposa está formada, que mi esposa está edificada. Pero qué horrible mirarse a uno mismo y ver tanto bienestar y la esposa con conceptos mundanos acerca de su feminidad, acerca de su rol, acerca de sus virtudes. Es por eso que Dios ordena al hombre y le enseña que antes de asumir un pacto matrimonial, entre con una mentalidad sacrificial. Y Él le hace la herida para que él lo aprenda. Así que, hermanos, Dios preparó aquí una ilustración hermosa del más grande amor sacrificial en la historia. ¿Cuál es? El amor de Cristo, por cuya herida su esposa fue sanada. Qué hermosa ilustración del amor de Cristo hacia nosotros, su esposa. Y podríamos finalizar este punto preguntándonos: ¿y qué necesita la mujer entender antes de casarse? Bueno, una mujer debe entender que su formación dependerá del hombre que escoja. Hermana soltera,
Tenga esto en cuenta en sus cálculos. Cuando observe a un hombre, su formación no depende de usted misma. Su formación dependerá del hombre que escoja. Porque por su herida, tú serás formada. Y si el hombre que escojas no está muy compenetrado con la idea de sacrificarse, no lo escojas, porque tú no serás formada. Es decir, escojan un hombre piadoso. Otra cosa, mujer, importante. Recordemos que la mujer, hermana, la mujer fue hecha para el hombre, no el hombre para la mujer. Eso lo sabemos por el verso 18 y también por 1 Corintios 11, 8 y 9, que afirman lo mismo. Miren lo que dice el verso 18. Le haré ayuda idónea, ¿qué? Para él. O sea que la mujer fue hecha a causa del varón, no el varón hecho a causa de ella. ¿Qué significa eso? Que la mujer entra al matrimonio con el concepto de ser formada, no de formar. Ojo, de ser formada. Así que debe entender esto antes de asumir un pacto matrimonial. Yo voy a ser formada. Pero si quiere ser formada, ¿qué necesita? Un formador. Duele mucho ver niñas cristianas que tienen la necesidad de ser formadas, escogiendo a un hombre que no es formador. No me refiero a un maestro, me refiero a un hombre piadoso, que ame a Cristo por sobre todas las cosas. Ese es un hombre que formará, con su personalidad y todo lo que se quiera. Formará. Bien, hermanos, hasta aquí el primer punto, los fundamentos divinos antes de asumir un pacto matrimonial. Ahora terminemos con el segundo punto. Ahora sí, los fundamentos divinos del pacto matrimonial como tal. Casados. Leamos los versos 23 al 25. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hermanos, Dios instituyó el matrimonio, y solo Él tiene el derecho de decir qué significa, cuáles son sus fundamentos y cómo funciona. Solo Él. Nadie nos puede decir a nosotros qué es el matrimonio, ni cuáles son sus fundamentos, ni su constitución, ni las claves para que se mantenga firme, sino Dios. Ni la ONU, ni el gobierno, ni ninguna carta constitucional. Dios. Nadie más tiene el derecho de definir el matrimonio. Dios ya lo hizo. Y nadie tiene el derecho de redefinirlo. Y aquí en los versos 23 al 25 están los fundamentos divinos del pacto matrimonial. Así que, casados, ¿qué tenemos que recordar de lo que es nuestro pacto matrimonial? Aquí está. Y quisiera comenzar diciendo de manera sencilla qué es un pacto. La definición más básica de un pacto en las Escrituras es promesa juramentada. Una promesa que se sella con juramento. Eso es un pacto. Si quieren un poco más de ampliación en esa definición, podría ser una promesa juramentada que implica una relación especial de amor. Eso. Seguro que tenemos que decir mucho más de lo que un pacto significa en la Biblia, pero para manejarlo durante esta enseñanza podemos manejar esa definición. Siempre un pacto, siempre, cualquiera que sea en la Biblia, está caracterizado porque es una promesa hecha con juramento. Si no hay una promesa con juramento, no hay un pacto. Así que podríamos pensar el matrimonio como una promesa juramentada que implica una relación especial de amor. Así que un pacto matrimonial no se puede dar entre dos amigos, porque implica una promesa juramentada con una relación especial de amor. Ahora,
Quiero que miremos dos pasajes fuera de Génesis que nos hablan del matrimonio como un pacto. Miremos Proverbios 2. Versículo 17. Proverbios 2:17. Dice así: la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida ¿de qué? Del pacto de su Dios, lo cual implica que un matrimonio desde la perspectiva divina, ¿qué es? Un pacto, y eso es un peso tremendo, hermanos. No es un probemos. No es un seamos amigos, simplemente. Es un pacto donde hay promesas juramentadas que implican una relación especial de amor. Amados, tengan en cuenta esto. Es un peso impresionante el que el Señor le da al matrimonio. Y por eso allá donde estamos leyendo en Génesis se están colocando los fundamentos pactuales de lo que es el matrimonio. Miremos un pasaje más, Malaquías. Capítulo 2. Malaquías capítulo 2. Dice así el versículo 14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu ¿qué? Pacto, otra vez. ¿Cómo ve Dios el matrimonio? ¿Como un juego? ¿Como algo temporal? ¿Como algo hasta que me canse? ¿Hasta que me aburra? No, como un pacto, con promesas juramentadas que implican una relación especial de amor. Y con esto en mente, volvamos a Génesis, capítulo 2. Así que miremos rápidamente los fundamentos divinos del pacto matrimonial. Primer fundamento: el matrimonio como pacto es una promesa juramentada formal. Formal. ¿Por qué? Miren el 23. Dijo entonces Adán. ¿Cuándo lo dijo? Ya cuando se le puso enfrente, ¿quién? A la mujer. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Ese dijo Adán es importante en este contexto pactual. ¿Por qué? Porque lo está diciendo ante ¿qué testigos? Ante Dios y ante ella. Es formal. No es tan simple como que nos vamos a vivir y miramos. No, el matrimonio comienza con promesas juramentadas en donde Adán aparece prometiendo cosas serias. Pero lo primero que quiero que veamos es que es una promesa juramentada formal. No es por debajo de cuerda. No es a escondidas. No, es público, es formal. Delante de Dios y de los hombres que haya ahí implicados. En este caso, Eva. Y delante de Dios. Así que hay que entender esto pactual en el matrimonio. Es una promesa juramentada formal, no informal. Formal. Con testigos. El más importante de todos es Dios. Ahora, segundo fundamento. El matrimonio como pacto es una promesa juramentada de unidad. Promesa juramentada de unidad. Es decir, juro que ahora eres hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ahora. Es una promesa juramentada de unidad. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Impresionante declaración. Lo que Adán está haciendo es un voto
delante de Dios y de ella, diciéndole: ahora tú eres parte de mí para siempre. Ahora somos uno por voto. Impresionante, hermanos. Y todavía una promesa juramentada sigue vigente cuando ella se vuelve cansona, cuando él ahora es un poco más aburrido, cuando se ha vuelto insoportable. Todavía hay una promesa juramentada. Y solo se puede ser uno con la persona que se le está haciendo el voto matrimonial, el juramento de unidad. Así que un pacto matrimonial es una promesa juramentada formal, pero también es una promesa juramentada de unidad. Soy uno contigo para siempre. Tercero, también es una promesa juramentada de responsabilidad. El casado ha asumido formalmente y con promesas juramentadas no solamente estar unidos para siempre o estar unido para siempre con la otra persona, con la mujer, sino también ser responsable. ¿Dónde aparece eso? Miren el verso 23 al final. Esta será llamada ¿qué? Varona. ¿Qué dijimos del que le coloca nombre a otra persona? Es su autoridad. ¿Desde cuándo empezó a ser la autoridad? No un mes después de casarse, no un año después y no 30 años después. Desde el momento de los votos. Soy tu autoridad, te lo prometo. Por eso le puso nombre ahí mismo en el momento del juramento formal. Ahí mismo se mostró autoridad, porque él fue el que le colocó ¿qué? Nombre. Y Dios está complacido con esto, de que el hombre tenga esa autoridad desde el momento de los votos. Por eso el hombre en el momento de los votos no debe ser debilucho. Así tenga nervios, debe sacar rigor y dar sus votos como autoridad desde el momento en que los dice: seré tu autoridad, te lo prometo. Porque en el momento de los juramentos, el hombre lo está haciendo. Tú serás llamada ¿qué? Varona. O sea, yo soy tu autoridad, te estoy colocando nombre, eres mía. Esta tradición antiguamente se seguía colocándole el apellido de la mujer a la mujer, el que era del hombre, que la tomaba en los votos. Ahora las mujeres se indignan si se les llama con el apellido de su esposo, pero antes esto era una muestra que reflejaba algo de este sentido del verso 23, que en el momento de los votos esta mujer ya dejó su pueblo y su familia, que ahora el apellido que le identifica es del que le coloca nombre, por decirlo de alguna manera. Tú eres mía, eres de mi apellido. ¡Qué hermoso! Pero la mujer se indigna si no le dicen su apellido. Hermoso. Así que es una promesa juramentada de responsabilidad. Soy tu autoridad. Y eso implica para la mujer que ella también, ¿qué dice? ¿Yo también voy a ser tu cabeza? No. Muy bien. Vas a ser la autoridad. Voy a someterme a ti. No como el cuello que maneja a la cabeza, sino como toda una ayuda idónea que está sujeta a la cabeza, que va hacia donde va la cabeza, que hace del proyecto del hombre el suyo, no una que coloca su propio proyecto paralelo al de él y que compite con él y dice: yo tengo lo mío, este es mi sueldo, estos son mis proyectos, tú mira a ver qué haces. Eso no es un matrimonio, eso es una sociedad. No es matrimonio, no redefinamos el matrimonio. Cuando una mujer y un hombre entran a un
matrimonio, cada uno con sus proyectos de vida, cada uno con sus salarios. Eso es sociedad, no es matrimonio. En el matrimonio solo hay una cabeza y una ayuda idónea. No hay más. No dos cabezas ni dos ayudas idóneas. Y esto se consolida en el momento de los juramentos, como estamos viéndolo acá. Muy bien, ahí tenemos entonces 3 importantes fundamentos. Miremos 2 finales. Y estos 2 finales tienen que ver ya con Dios respondiendo a lo que el hombre dijo. Pero primero el hombre y la mujer hacen su parte. Verso 23, los votos. Ahí, amados hermanos, ya se establece un matrimonio. No se experimenta, pero con los votos ya se establece, bíblicamente. En el 23 ya hay un matrimonio. Y todavía no hay relaciones sexuales. Ya se estableció con los juramentos, pero no se ha experimentado. Eso es algo que Dios tiene que dar permiso. Por eso dice el verso 24. Por tanto, pregunto, ¿quién dice el por tanto? No Adán. No Adán. El por tanto lo dice Dios. ¿Cómo lo sabemos? Miremos Mateo. Mateo capítulo 19. Dice así, en el versículo 4, Jesús respondiendo a los fariseos y a los escribas respecto al matrimonio, les dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, el que los hizo, dijo, ¿lo notaron? El que los hizo, dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre. Entonces, en el versículo de Génesis que acabamos de leer, ¿quién es el que dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre? ¿Quién es el que lo dice? El que los hizo, Dios. Entonces, en un pacto matrimonial, Dios está muy involucrado. ¿Y qué está esperando hacer Dios? Está esperando los 3 primeros fundamentos. Que sea una promesa juramentada formal, que sea una promesa juramentada de unidad y que sea una promesa juramentada de responsabilidad. Y luego de eso, Dios dice, muy bien, ahora les doy permiso de experimentar ese pacto matrimonial que comenzó con los votos de esta manera, de 3 maneras. Unos, Dios otorga el permiso, y ese es el fundamento cuarto. Dios otorga el permiso. Dios declara el permiso de experimentar el pacto matrimonial cuando se han hecho los juramentos, las promesas juramentadas. ¿Cómo lo hace? Diciéndole al hombre, bueno, ahora sí entonces, experimenten el matrimonio. Hombre, deja a tu padre y a tu madre. Y muchas cosas que pudiéramos hablar acá, pero ahora no es el tiempo, no tenemos tiempo para esto. Pero básicamente lo que el Señor está diciendo es, ve y asume una nueva autoridad. Eso es una experiencia por primera vez, la nueva autoridad. Ahora va a ser cabeza, antes no lo era en su hogar. En su hogar era hijo, pero ahora va a experimentar por primera vez una nueva ¿qué? Autoridad. Tal vez en la casa tenía alguna autoridad, el hermano mayor. Ahora no, ahora es cabeza. Antes era un hijo, ahora es esposo. Así que Dios dice, ya que has hecho esos juramentos, esas promesas juramentadas, te doy permiso de que te apartes de tu padre y de tu madre. Por eso lo ideal es que un joven salga de su casa a casarse. No antes a vivir al lado de la universidad. No, a casarse. Es Dios dando el permiso. Ya que has hecho esos juramentos, ahora te doy permiso. Deja a padre y madre. Vive con aquello que te has comprometido para siempre ahí. Ve, déjalos. Una nueva autoridad. Corta con sus padres la línea de autoridad y corta con sus padres la línea económica. No la línea afectiva.
Pero también le invita y le da el permiso de un nuevo compañerismo, porque dice, y se unirá a su mujer. Antes su compañerismo era de tipo ¿qué? Familiar. Ahora es de tipo ¿qué? Marital. Es Dios dando permiso, ya que te comprometiste, ve, vive un nuevo compañerismo, qué delicia. Pero no antes de los juramentos, después. Vive un nuevo compañerismo. Pero también le dice, vive una nueva intimidad. Dice, y serán una sola carne. Antes, la intimidad se vivía a nivel espiritual con el Señor, y en espera y en paciencia. Pero ahora el Señor dice, ve, y ya no vivas solo una intimidad espiritual, sino también física con esta mujer. Ten relaciones sexuales. Experimenta aquello por lo cual te has juramentado. Así que una nueva autoridad, un nuevo compañerismo, una nueva intimidad, son los permisos otorgados por Dios a alguien que ha hecho promesas juramentadas. Hermoso. Pero cuánto daño hay cuando se olvidan estos fundamentos. Último fundamento, verso 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué no se avergonzaban? Hasta aquí el hombre y la mujer han hecho todo a la manera de Dios, y cuando se hace así no hay por qué sentir vergüenza. No hay razón por la cual Adán y Eva se tengan que avergonzar, pues han hecho todo piadosamente. Y entonces el fundamento de este pacto matrimonial, quinto, es que el pacto matrimonial es una provisión divina de honra para el pacto matrimonial. Es decir, ¿quién es el que le provee honra al matrimonio finalmente? Dios. Cuando el hombre ha hecho paso a paso lo que él quiere, es Dios el que le provee honra. Cuando el hombre falla en esos pasos, Dios quita la honra. Y entonces se les quitó a los hebreos que dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin pecado. Claro, porque el lecho sin pecado tiene la maravilla de que Dios le añade ¿qué? Honra. Aún así, hermanos, tenemos un Dios tan clemente y tan misericordioso que aun cuando hombres y mujeres han hecho las cosas mal, si se arrepienten delante del Señor y se apartan para siempre, es como si fuera la primera vez. ¡Qué Dios tan clemente! Esto que sea de ánimo para todos. Pero la idea es seguir desde la primera vez los fundamentos pactuales del matrimonio. Así que, ¿la desnudez dentro del pacto matrimonial es vergonzosa? No, la desnudez dentro del pacto matrimonial es honrosa y necesaria. Y necesaria, ¿no? Aparte, no innecesaria, sino y necesaria. Pero la desnudez fuera del pacto matrimonial es vergonzosa y acarrea dolor. Hermanos, aquí tenemos los fundamentos divinos del pacto matrimonial. Así que vimos unos fundamentos preparatorios previos a asumir un pacto matrimonial, pero también acabamos de ver unos fundamentos del pacto matrimonial. ¿Cuáles son? Primero, es una promesa juramentada formal. Segundo, es una promesa juramentada de unidad. Tercero, es una promesa juramentada de responsabilidad. Cuarto, es una declaración divina que otorga permiso para experimentar el pacto matrimonial. Y quinto, es una provisión divina de honra al pacto matrimonial. Hermanos, a los solteros les animo a que se preparen antes con estos fundamentos. No asuman pactos matrimoniales sin estar bien preparados. Pero no se demoren en prepararse, por favor. Segundo, a los casados.
Amados, revisen cada día que estos fundamentos pactuales del matrimonio estén vigentes. Revisemos que estos fundamentos estén vigentes. Que no se nos olvide que hicimos una promesa juramentada de unidad, de responsabilidad, de la cual Dios nos otorgó el privilegio de experimentarlo con una nueva autoridad, con una nueva intimidad, con una nueva comunión. Que no se nos olvide eso. Y que la honra del hogar la da Dios cuando se hacen las cosas a su manera. También exhorto a los casados. Si estás pensando quebrantar el pacto matrimonial, te recuerdo que es un pacto. Cuidado. Cuidado. No es como retirarse de una EPS, de un fondo de pensiones, de un seguro. Esto es delicado, es un pacto. Promesas juramentadas. ¿Que escuchó quién? Dios. Y que después Dios no va a decir, tranquilo, hágale que yo voy a hacer de cuenta que no escuché nada. Cuidado, hermanos. Cuidado. Calcule eso bien. Y más bien reafirme los fundamentos pactuales del matrimonio. Hermanos, recordemos a Cristo. El pacto matrimonial que vimos aquí en Génesis es una pequeña ilustración de una relación más grande, la de Cristo y su iglesia, por cuya herida su esposa fue traída a la vida, traída a la existencia y sanada para siempre. Así que nuestros matrimonios son ilustraciones pactuales de lo que es Cristo y su iglesia en el nuevo pacto. Calculemos eso, casados. No puede ser menos que eso. Y finalmente, tal vez entre los presentes o los que nos ven, haya alguien que ha fracasado maritalmente. Haya alguien que incluso antes de casarse ha tenido muchas experiencias desastrosas como para anhelar el matrimonio. Bueno, déjame decirte que realmente hay un solo matrimonio que al final valdrá la pena haber vivido. Y es estar casados con Cristo. Al final ese es el único matrimonio que habrá realmente valido la pena haber tenido. Se puede uno ir de este mundo tristemente con fracasos por causa del pecado, con decepciones, pero un matrimonio es necesario. La unión con Cristo. Y si no has creído en el Señor Jesucristo, irás al lago de fuego. Así que debes arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo, para que seas unido eternamente a Él y celebres el más hermoso de los matrimonios por la eternidad, unido a Cristo. A Dios sea la gloria, oremos. Señor del cielo, te damos gracias. Eres bueno. Y nos encomendamos a ti, Señor, suplicándote que en nuestras debilidades nos ayudes a entender, a volver, a recordar estos fundamentos pactuales del matrimonio que tú, Señor, creaste, instituiste. Y renueva, Señor, nuestros entendimientos con alientos, con ánimo, con significados inspirados aquí en tu palabra, para llevar nuestros matrimonios y rendirlos a ti, Señor, para que sean para tu gloria. Ayúdanos, por favor, porque lo necesitamos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, amados hermanos.